Muy bien, vamos a iniciar este video acerca de conceptos fundamentales relacionados con la estadística. Y primeramente, pues vamos a dar una definición general de esta disciplina. Y dice acá que es una rama de la matemática que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos sobre personas, sucesos y cosas. Entonces, en primer lugar, debemos entender que la estadística no es una ciencia como tal, no es algo que sea independiente, sino que está dentro del seno de la matemática junto con el álgebra, la trigonometría, la aritmética y otras disciplinas que se encuentran dentro de ella y que tiene una función muy específica. ¿Qué es lo que hace la estadística? Primeramente, se encarga de recopilar, es decir, obtener datos, obtener información que puede ser numérica o no numérica, ¿verdad? No necesariamente la estadística recolecta información de tipo numérico. Esa información recopilada posteriormente es organizada, ¿verdad? Vamos a ver más adelante dentro del curso técnicas de cómo organizar esa información, ¿verdad? Hay que ordenarla y luego de ordenarla hay que agruparla. Eso implica la organización y luego hacer un análisis de esa información o de esos datos, lo cual implica aplicar una serie de procedimientos matemáticos, calcular frecuencias relativas, frecuencias porcentuales, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y otro tipo de medidas que vamos a ver también dentro del curso. Cuando ya hemos hecho ese análisis, procedemos a hacer una interpretación. Esto auxiliando de algunas técnicas como por ejemplo las representaciones gráficas que nos permiten entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo y de alguna manera podemos sacar algún tipo de conclusiones con respecto a estos datos que hemos recopilado, que hemos organizado y que hemos analizado. Estos datos que nosotros vamos a procesar pueden ser sobre personas, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, recopilar información sobre las edades de un grupo de personas, las estaturas, los pesos, las notas que ha sacado un grupo de personas. Pueden ser también sucesos, es decir, qué tantos accidentes se dan, por ejemplo, en un determinado periodo de tiempo, o cuál es la cantidad de lluvia que cae en diferentes zonas de un país. O puede ser también sobre cosas, ¿verdad? Pesos, medidas de barras de hierro, puede ser la duración de un foco, ¿verdad? O de un lote de focos o de bombillos, como le llaman en otros países, es decir, qué tanto dura, cuál es el tiempo de vida útil de ese bombillo, o podría ser también otro tipo de objetos o cosas sobre las cuales nosotros obtengamos cierta información. Dice que su objetivo es facilitar la solución de problemas y obtener de alguna manera conclusiones, porque la estadística no tiene sentido solo por el gusto o la gracia que tendría estar manejando los números, que en realidad es bastante emocionante para los que nos gustan los números, sino también que a partir de ese análisis, de esos cálculos que nosotros vamos a hacer, podemos darle solución a algunos problemas y obtener algún tipo de conclusiones sobre algún tema de investigación que nosotros estemos desarrollando. Por ejemplo, cuando se termina una carrera universitaria y se hace la llamada tesis o trabajo de graduación, ahí se aplican técnicas estadísticas para poder analizar cierto tipo de información obtenida a través de la técnica de la encuesta, la cual implica generar cuestionarios que se le pasan a un determinado número de personas y que nos van a dar esos datos que nosotros vamos posteriormente a procesar y que nos van a poder permitir sacar una conclusión sobre lo que estamos estudiando. Por eso dice ahí que la estadística es una herramienta transversal. Cuando decimos transversal significa que se aplica en un montón de contextos. De hecho, la estadística es una de las áreas más utilitarias que tiene la matemática. Cuando yo digo utilitaria significa que es de utilidad práctica. Con esto no estoy diciendo de que el álgebra, por ejemplo, no sea de utilidad práctica, pero la estadística es mucho más incidente en las cuestiones de índole práctico en otras ciencias, más que el álgebra y algunas otras disciplinas que puedan estar dentro de la misma matemática.
Y ahí tenemos, por ejemplo, que nos puede servir en biología, ¿verdad? Por ejemplo, la estudio de la genética, la herencia, o cómo los seres vivos heredan los genes de sus padres o de sus abuelos, que fue un estudio que originalmente hizo Gregorio Mendel, por ejemplo, a través de los guisantes, que él probó cruces de guisantes lisos y rugosos y calculó los fenotipos y los genotipos, que así se le llama, que ahora sirven de base para poder prever cuáles van a ser las posibles características que van a tener los descendientes de una determinada comunidad de plantas o de animales. Esto es biología, ¿verdad? La genética es parte de la biología. Y cuando Mendel aplicó este tipo de técnicas estadísticas, pues fue una herramienta útil para poder determinar las leyes de la herencia. La economía no se diga. Nosotros, como estudiantes del área económica que estamos acá presentes, la economía se basa mucho en estudios estadísticos. Por ejemplo, para poder hacer un pronóstico de ventas que nosotros hacemos en el área de presupuesto, utilizamos técnicas de regresión lineal con el método de los mínimos cuadrados. Eso es estadística. La política también nos ayuda en la política, también la estadística nos ayuda a hacer encuestas de preferencia electoral para poder prevenir o predecir cuál podría ser el posible resultado de una elección de diputados, de alcaldes o de presidente y vicepresidente. La sociología, también ahí podemos aplicar la estadística para poder eh, predecir o explicar cómo se da el comportamiento de diferentes grupos sociales dentro de un país o dentro de un contexto geográfico mucho más amplio. Entonces, vemos de que es importante la estadística como una herramienta para diferentes áreas. Y por eso se habla de transversalidad, porque la estadística está inmiscuida, ¿verdad?, en un montón de áreas científicas de diferentes naturalezas. Veamos ahora cómo se clasifica, porque la estadística, al igual que un montón de disciplinas, también tiene su clasificación. Vamos a ver entonces eh, la clasificación de la estadística y esto, pues la vamos a clasificar la estadística en dos grandes ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es de tipo deductivo, mientras que la estadística inferencial es de tipo inductivo. ¿Qué significa esto? En investigación, un método es inductivo cuando parte de algo general hacia algo particular, es decir, partimos de un todo hacia algo mucho más concreto, ¿no? De arriba hacia abajo, de algo general a algo particular. Y la parte inductiva es lo contrario, partimos de casos particulares para luego llegar a una generalización, ¿verdad? Entonces, repito, la parte deductiva es que nosotros partimos de una ley general para aplicarla a casos específicos, mientras que la parte inductiva es partir de casos específicos hasta crear o establecer una ley o regla general. ¿Por qué decimos esto? Porque esa es la característica precisamente de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. Veamos cada una de ellas. La estadística descriptiva dice que es la parte de la estadística que se ocupa de ordenar, sintetizar y representar gráficamente los resultados recogidos durante la investigación. Nosotros partimos de una gran cantidad de datos, esos datos los ordenamos, los sintetizamos, es decir, al sintetizarlo lo que hacemos es agruparlos, aplicarles ciertas fórmulas que ya están previamente establecidas para poder determinar algunos parámetros y luego, si es posible, hacer una representación gráfica de esos resultados. Hay diferentes técnicas de representación gráfica, como los gráficos de barra, los gráficos circulares, gráficos lineales, que nos van a permitir entender de mejor manera los resultados que hemos obtenido en una determinada investigación. La estadística descriptiva no solo describe, como su nombre lo indica, sino que analiza y representa los datos utilizando elementos numéricos y gráficos.
Y aquí es donde viene la parte deductiva. ¿Por qué es deductiva la estadística descriptiva? Porque partimos de un todo, partimos de una generalización, de una masa de datos, de una población de datos, y a partir de esa población de datos nosotros llegamos a cierto tipo de conclusiones. El problema que se da es de que a veces la cantidad de datos que nosotros podemos tener disponibles es muy alta, ¿verdad? Son demasiados datos. Entonces no podemos trabajar con toda la población. Imagínense que nosotros quisiéramos hacer una investigación sobre los hábitos de consumo alimenticio de la población salvadoreña. Estamos hablando según los datos así un poco, no tan exactos, pero sí más o menos aproximados, estamos hablando de más o menos 7 millones de personas. ¿Cómo podríamos nosotros consultar con solo una pregunta que tendríamos que hacerle? Con una pregunta sería demasiado trabajo, ¿verdad? No digamos un estudio más completo que implicaría una serie de cosas que queremos saber, ¿verdad? Sobre la dieta alimentaria de los salvadoreños. Entonces sería imposible, casi imposible, no por quizás por cuestiones de tiempo, sino por cuestiones de recursos, poder hacer un estudio de toda la población en general. Entonces es ahí donde la estadística descriptiva se vuelve impráctica, ¿verdad? No la podemos aplicar porque es demasiado trabajo y son demasiados recursos los que necesitaríamos. Entonces ahí donde entra ya la estadística inferencial y dice que es la que tiene por objeto obtener conclusiones sobre el total de la población, pero a partir de los datos obtenidos de un subconjunto de la misma, o sea, o un grupo representativo de elementos los cuales reciben el nombre de muestra. Quiere decir que la estadística inferencial no vamos a estudiar todos los datos completos, sino que vamos a extraer una muestra, un subconjunto, que en todo caso debe ser representativo, es decir, que debe ser como una foto chiquita de toda la población completa, ¿verdad? La población es la foto grande y la muestra vendría a ser la, la, la foto pequeña. Para que usted tenga una idea, esto es como cuando nosotros vamos al médico y el médico nos deja algunos exámenes de química sanguínea, que son exámenes que nos sacan la sangre y que pueden ver ahí los niveles que tenemos de colesterol, de azúcar, creatinina, bueno, un montón de elementos que nos van a estudiar. No nos sacan toda la sangre, sino que nos sacan una muestra, ¿verdad? Una cantidad representativa, que esa cantidad que va en ese tubito es prácticamente una muestra de todo la sangre que tenemos circulando en nuestro cuerpo. Pues lo mismo ocurre con la estadística inferencial. ¿Y por qué es deductiva? Bueno, es inductiva porque partimos de casos particulares de una cuestión más pequeña hacia lo más grande. Por eso se dice que es de carácter inductivo. Bien, ya habiendo establecido que hay dos tipos de estadística. Estadística descriptiva, cuando tomamos la población completa, y la estadística inferencial cuando nos basamos en muestras. Entonces vamos a ver otros conceptos básicos que tienen relación con esta clasificación. Y tenemos primeramente población. ¿A qué le vamos a llamar población? También conocido como universo, ese es otro nombre que recibe la población, o conjunto completo de individuos que cumplen una serie de características y al que harán referencia las conclusiones del estudio. A partir de la población de estudio se elegirá una muestra representativa. Población es todo lo que yo quiero estudiar y puede ser una población muy grande o relativamente más pequeña. Entonces, por ejemplo, si yo digo voy a analizar el uso de redes sociales de los alumnos de la Universidad Panamericana, esa es una población. Luego yo puedo decir de que voy a estudiar los alumnos de la Universidad Panamericana de la sede de Ahuachapán. Entonces serían solamente los alumnos de esa sede los que se tomarían en cuenta, pero esa sería nuestra población. Entonces podrían ser 1,000, 1,000, 2,000 alumnos, no sé cuántos tiene la sede de Ahuachapán, solo sé que tiene más que la de San Salvador, pero esa sería nuestra población. Ahora, si yo digo las redes sociales,
el uso de redes sociales de todos los estudiantes universitarios del país, entonces ahí la población sería un poco más grande. Es precisamente el investigador el que define cuál va a ser su población o cuál va a ser su universo y sobre la cual él puede extraer muestras para hacer un estudio un poco más práctico, ¿verdad? Por eso es, ahora, todos los elementos de esta población deben cumplir con esas características que yo quiero estudiar. Puede ser la edad, puede ser número de horas que se dedican a las redes sociales, es decir, y eso vamos a verlo más adelantito en este mismo video, que son ya las variables, que son las que nosotros vamos a ir a estudiar dentro de esa población. Luego tenemos el concepto de muestra. Es un grupo acotado o reducido de todos los individuos que forman la población. Acotado quiere decir eso, reducido, ¿verdad? No, no vamos a tomar toda la población, sino que vamos a tomar una parte de ella. Y esa va a ser nuestra muestra. Se considera que una muestra es representativa cuando los individuos de la misma se seleccionan al azar. Esto es bien importante porque hay ciertos tipos de muestreo que no tienen esta característica, es decir, que no garantizan que todos los elementos de la población sean seleccionados o tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Cuando esto no se da, la muestra deja de ser representativa, no deja de ser válida, pero no tiene la misma rigurosidad científica que cuando nosotros extraemos la muestra de manera aleatoria. Cuando decimos al azar o aleatorio, ¿verdad? Significa que los elementos los escogemos a la suerte. Hacemos una especie de sorteo. Hay técnicas para poder hacer esta extracción. eh, no lo vamos a ver en el curso de estadística 1 porque esto ya es de una estadística 2, pero existen técnicas como los números aleatorios que tampoco ya no se usan mucho de la misma manera que se hacía antes, sino que ahora, pues a través de un programa de computadora, yo puedo hacer esta extracción de manera mucho más rápida y de manera mucho más segura. Lo importante es que todos los datos, digamos, si yo tengo una población de 300 personas, que las 300 personas tengan la misma probabilidad de ser escogidas para la muestra, ¿verdad? Que no haya lo que se le conoce como sesgo. El sesgo es cuando yo ya predeterminadamente yo digo a aquel, por tomando algún tipo de criterio subjetivo, es decir, cuando no, yo no dejo que la suerte sea la que decida. Eh, de ahí que vienen los tipos de muestreo que se pueden dar, que va a ser la base de la investigación. En el caso del curso para la UPAN, pues este sería la primera investigación, investigar los métodos de muestreo, tanto probabilístico como no probabilístico. Esto lo vamos a explicar después. Individuo. ¿A qué le vamos a llamar individuo? Son las personas o elementos que contienen la información del fenómeno que se pretende estudiar. ¿Verdad? Eso es cada elemento, cada persona, cada cosa o cada suceso. Recuerde que cuando vimos el concepto de estadística dijimos que los datos se obtienen a partir de personas, cosas o sucesos. A esto, cada uno de esos elementos se le llama individuo, ¿verdad? Y que son los que contienen la información que nosotros queremos investigar o queremos estudiar. Muestreo. El muestreo es el procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra. Es decir, todos esos pasos que seguimos para obtener una muestra, desde el cálculo de la muestra hasta la extracción misma de la muestra, se llama muestreo. Y es lo que acabamos de estar hablando. El muestreo puede ser probabilístico o aleatorio y no probabilístico o no aleatorio. Entonces, hay diferentes métodos, como en el caso del muestreo aleatorio o probabilístico, está el muestreo simple, el muestreo simplificado, por conglomerados, muestreo estratificado, que es otro. Y el no probabilístico, pues hay ciertos tipos como, por ejemplo, el muestreo por cuotas o el muestreo dirigido, cada uno con sus diferentes características. Veamos ahora las variables. Recuerde que las variables son esas características que tiene cada individuo dentro de la población y que nos van a permitir eh, medir el fenómeno que nosotros estamos investigando. Ahora bien,
Veamos estas variables. ¿O qué es una variable? Dice que la variable son las características de la población que se representan en los individuos que forman la población o muestra y que son susceptibles de ser medidos. ¿Ya? Esas características que tiene cada individuo de la población y que, o de la muestra en su caso, si es que estamos trabajando con una muestra, y que son susceptibles de ser medidas. Quiere decir que nosotros podamos o tengamos la capacidad de poder medir esas características, porque si nosotros no podemos medirlas, no son variables, ¿verdad? No, no podemos medirlas, no son variables. Por eso dice susceptible. Susceptible quiere decir en este contexto que se puede, ¿verdad? Que se pueden medir. Ahora, las variables se clasifican y básicamente las variables se van a clasificar en cuantitativas y cualitativas. Y como su nombre lo indica, pues nos da a entender cuantitativa viene de cantidad y cualitativa pues viene de calidad. Pero las variables cuantitativas se subdividen en dos grupos, que son las variables discretas y las variables continuas. Vamos a hablar de cada uno de estos tipos para que nos quede claro. ¿Por qué? Porque cuando veamos ejercicios, nosotros debemos tener claro si nuestra variable es cuantitativa o es cualitativa, y en el caso de ser cuantitativa también tenemos que tener claro si la variable es discreta o es continua, porque de eso va a depender los procedimientos que vamos a seguir para poder procesarla, esa variable, para poder procesarla. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Son aquellas cuya magnitud se expresa por medio de valores numéricos, ¿verdad? Las cuantitativas por eso se llaman así, porque se miden a través de números. Por ejemplo, el salario de los salarios de un grupo de personas, las estaturas, el número de hijos que tiene cada familia, años de experiencia que tienen los trabajadores, el peso, etcétera. Cualquier variable que se pueda medir en números es cuantitativa. Pero dentro de las variables cuantitativas, no todas son iguales. Hay unas que tienen cierta característica que no la tienen otras. Y por eso es que surge una nueva subdivisión. Dentro de las variables cuantitativas vamos a encontrar variables discretas. ¿Cuáles son las variables discretas? Son aquellas que se pueden expresar únicamente con ciertos valores dentro de un rango específico. Generalmente toman valores enteros. Es decir, estas variables no pueden tomar valores decimales. Esa es prácticamente su principal característica, ¿verdad? No pueden tomar valores decimales, sino que solamente valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos. Yo no puedo decir que una familia, yo puedo decir una familia tiene un hijo, tienen dos hijos, cuatro hijos, pero no puedo decir que una familia tiene 3.5 hijos, ¿verdad? No, 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 no es congruente ni es lógico ese valor de 3.5 hijos. El número de celulares que hay en una casa, igual, no puedo hablar de fracciones de celular, hablan de celulares enteros, ¿verdad? Cuatro celulares, seis celulares. Número de empleados que tiene una empresa, también es una variable discreta porque no se puede medir en forma de decimales. Pero también existen otras variables que son las variables continuas. Las variables continuas son aquellas que se pueden expresar con infinidad de valores dentro de un rango específico. Generalmente toman valores enteros y también decimales. Es decir, que las variables continuas, la característica fundamental es que pueden tener números enteros, pero también pueden tener decimales o fracciones, ¿no? Por ejemplo, los salarios. Una persona puede ganar $500 mensuales, es un salario redondo, es un salario entero, pero también puede ganar 825.75 dólares mensuales. Eso es un salario que puede existir y que está teniendo números enteros y números decimales. La estatura de las personas también se mide de hecho en decimales. Una persona mide 1,75, 1.75, está tomando decimales, 1,86, 1,55. Todas esas variables, la estatura en este caso sería una variable continua. El peso, aunque normalmente nosotros el peso lo expresamos de manera redondeada, pero si nosotros lo queremos hacer un estudio mucho más exacto,
podríamos tomar peso exacto, ¿verdad? Y usar una báscula decimal y esa báscula, perdón, una báscula digital que nos va a generar pesos más exactos, ¿verdad? No nos va a decir que la persona pesa 150 libras, puede ser que diga 150,33 libras y eso sería su peso exacto. El tiempo de recorrido de un automóvil en una distancia específica, igual el tiempo es una variable continua porque se puede dar en horas, minutos, segundos, que son decimales, o la velocidad que puede llevar también el automóvil. Entonces, redondeando la idea, las variables cuantitativas toman números, ¿verdad? Pero dentro de esas variables cuantitativas hay unas que son discretas, que tienen la característica que solo pueden tomar números enteros, y las variables continuas, que son aquellas que pueden tomar números enteros, pero también números decimales. Y están otras, las otras variables, que son las variables cualitativas, que también se le llama, se conocen con el nombre de atributos, así se le llama también, que son aquellas cuya magnitud se expresa por medio de categorías y no de valores numéricos, ¿verdad? Estas variables no toman números, sino categorías, como por ejemplo el estado familiar: soltero, casado, divorciado, acompañado. Esos son estados familiares que existen en nuestro país y que no son números, ¿ah? Pero sí son variables, pero son variables de tipo cualitativo. El color, ¿verdad? Estamos hablando del color del vehículo, el color de ojos, el color de piel, el color de la casa. Los colores son variables cualitativas, ¿verdad? Azul, amarillo, verde, anaranjado, rojo, floreado, ¿verdad? Son colores, los colores son variables cualitativas. El lugar de residencia de una persona, en qué colonia vive, o en qué municipio, o en qué distrito, son variables de tipo cualitativo. La calidad de un producto, baja calidad, mediana calidad, alta calidad, también son variables de tipo cualitativo o atributos. Entonces, esas son las variables. Son las características que pueden tomar los elementos de la población o de la muestra, que pueden ser cuantitativas cuando toman números, y dentro de estas, pues hay discretas que solo toman números enteros, hay continuas que pueden tomar números enteros y también decimales, y las cualitativas o atributos que no toman números, sino que solamente categorías. Veamos ahora los índices. Cuando hablamos de índices, son esos valores que nos van a generar el estudio, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el estudio y aplicamos ciertas fórmulas, esas fórmulas nos van a arrojar valores, pero esos valores se clasifican dependiendo si es una población completa de donde hemos sacado esa información o si es una muestra. Y ahí tenemos que cuando nosotros tenemos un parámetro, cuando la función o el valor que nosotros calculamos, lo calculamos sobre los valores numéricos de las características medibles de una población, ¿verdad? Esto es aplicable solo a variables cuantitativas. Variables cualitativas no podemos manejar parámetros, ¿verdad? Entonces decimos, un parámetro es ese valor o esa función, ¿verdad? Dice función definida sobre valores numéricos, pero que implican la población completa. Si yo le saco la media aritmética a todas las edades de una población completa, pues estoy calculando un parámetro. Lo mismo la mediana, la moda, la desviación típica, la desviación estándar, que son algunos parámetros que vamos a estudiar más adelante. Ahora, el estadístico es un parámetro también, pero calculado a partir de una muestra. Cuando nosotros el cálculo lo hacemos a partir de una muestra, el valor que obtenemos le vamos a llamar estadístico. Quiero aclarar de que esto se hace para efectos de poder tener claro cuándo la información proviene de la población completa y cuándo proviene de una muestra. Entonces digo, yo calculé un parámetro. Entonces, al decir parámetro, indica que lo hemos calculado de una población entera. Pero si yo digo, calculé un estadístico, entonces eso ya implica que lo saqué de una eh, muestra. Bien, muchas gracias por su atención. Esto sería todo sobre la introducción al estudio de la estadística. En los siguientes videos vamos a ir viendo, el video que sigue va a ser sobre la organización de datos, y ahí vamos a ver ya algunos cálculos de cómo vamos a organizar la información
ya con ejemplos reales, ¿verdad? Ejemplos numéricos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.